Señor, lava mi culpa con tu sangre, perdóname ahora en el nombre de Jesús. Señor Dios, Padre eterno, me postro delante de ti con el corazón roto, con el alma cansada, con el peso de todo lo que he hecho y de lo que no debí hacer. Hoy no vengo con palabras perfectas. Vengo como soy, herido, culpable, confundido. Vengo porque ya no tengo fuerzas para cargar solo con esto. Señor, hay cosas en mi pasado que me avergüenzan. Palabras que no debí decir. Decisiones que destruyeron lo que amaba. Momentos en los que te fallé a ti, me fallé a mí mismo y lastimé a personas que no merecían ese dolor. Y por mucho tiempo creí que esos pecados eran demasiado grandes para tu perdón. Que lo que yo había hecho estaba más allá de tu misericordia. Pero hoy, Señor, tu palabra me dice que no es así. Tu palabra dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad, Señor. No una parte. No lo más pequeño. Toda. Entonces hoy me atrevo a creer esa promesa. Me atrevo a pedirte perdón por lo que creía imperdonable. Me atrevo a abrir mi corazón aunque me tiemble la voz y se me llenen los ojos de lágrimas. Perdóname, Padre. Perdóname por las veces que te ignoré cuando me hablabas. Perdóname por los caminos que elegí sabiendo que estaban mal. Perdóname por las personas que herí. Perdóname por haberme alejado de ti. Y Señor, aunque no me sienta digno, recíbeme. Aunque no me sienta limpio, límpiame. Aunque no me sienta perdonado, perdóname de todas formas, porque tu gracia es más grande que mi error. Hoy decido soltar esta culpa. Decido no cargar más lo que tú ya pagaste en la cruz. Decido creer que la sangre de Jesús fue suficiente, también para mí. En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Existe realmente un pecado imperdonable? Lo que la Biblia dice y casi nadie se atreve a explicar. Durante siglos, millones de personas han cargado una culpa silenciosa. No la culpa de un error pequeño, no el arrepentimiento por una palabra mal dicha, sino ese peso profundo, oscuro, que se instala en el pecho y susurra sin parar, lo que tú hiciste no tiene perdón. Y lo más perturbador no es que el diablo lo diga. Es que muchos creyentes, muchas iglesias, muchos predicadores lo han confirmado con sus silencios, con sus miradas de juicio, con sus sermones llenos de condena y vacíos de gracia. Pero hoy vamos a hablar de algo que incomoda. Algo que está en la Biblia, que Jesús mismo dijo, y que ha sido mal interpretado durante generaciones enteras, destruyendo la fe de personas que podrían haber sido restauradas. Porque sí, Jesús habló de un pecado imperdonable. Está en Mateo 12, 31-32. Y sus palabras exactas fueron estas: por eso les digo que a los hombres se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se les perdonará. Cuando esa frase llegó a los oídos de personas que ya se sentían indignas, que ya dudaban de su salvación, que ya cargaban con errores enormes, fue devastadora. Porque inmediatamente pensaron, ese soy yo. Yo hice algo que no tiene retorno. Pero hay algo crucial que casi nadie explica: el contexto. Jesús no estaba hablando con pecadores arrepentidos. Estaba hablando con los fariseos, los líderes religiosos de su época, que habían visto milagros indiscutibles, que habían presenciado sanidades imposibles, que habían escuchado la voz de Dios con sus propios oídos, y aún así decidieron, de manera deliberada y permanente, llamar obra del diablo lo que claramente era obra de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un momento de ira. No es una duda. No es haber cometido el peor pecado de tu vida. Es el rechazo continuo, consciente y final de la obra del Espíritu Santo. Es cerrar el corazón para siempre, sin deseo alguno de volver. Y aquí está la paradoja más poderosa de toda esta conversación. Si tú tienes miedo de haberlo cometido, casi con certeza no lo has cometido. Porque quien blasfema contra el Espíritu Santo de manera definitiva no siente culpa. No busca perdón. No llora en silencio preguntándose si Dios puede restaurarle. El corazón endurecido no duele, simplemente ya no siente. El hecho de que estés aquí, escuchando esto, con esa presión en el pecho que no te deja dormir, eso no es señal de condenación. Es señal de que el Espíritu Santo todavía está llamando a tu puerta. Ahora bien, si Jesús aclaró lo que es imperdonable, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con el adulterio, con el aborto, con la traición, con el abuso, con los años de adicción, con el abandono de los hijos, con las mentiras que destruyeron familias enteras?
La Biblia es escandalosamente clara al respecto. Y lo que dice no es lo que muchos esperan escuchar. El rey David, considerado el hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio con Betsabé, embarazó a la esposa de otro hombre y luego orquestó el asesinato de ese hombre para encubrir lo que había hecho. No fue un error de un momento. Fue una cadena de decisiones calculadas, terribles, que destruyeron una vida humana. Y Dios lo perdonó. No sin consecuencias. No sin dolor. Hubo pérdida, hubo luto, hubo años difíciles. Pero el perdón llegó. Y el Salmo 51, la oración más cruda y honesta de arrepentimiento que existe en toda la literatura bíblica, fue escrito por ese mismo hombre después de todo lo que hizo. El apóstol Pablo, antes de su conversión, no era simplemente alguien que vivía alejado de Dios. Era un perseguidor activo de cristianos. Aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir de la Iglesia. Fue de ciudad en ciudad arrestando creyentes, destruyendo familias, sembrando terror entre los seguidores de Jesús. Y Dios lo eligió para escribir la mitad del Nuevo Testamento. Eso no es casualidad. Eso es un mensaje deliberado de Dios para todas las generaciones. El alcance de mi gracia es más grande que el tamaño de tu error. Lo que la culpa hace con tu mente, y por qué Dios quiere liberarte hoy. Existe una diferencia fundamental que pocos conocen, pero que puede cambiar completamente tu relación con Dios y contigo mismo. Es la diferencia entre culpa y convicción. La culpa te dice, eres lo que hiciste. Eres tu error. Eres tu pasado. Nunca vas a cambiar. No mereces nada bueno. La culpa paraliza. La culpa destruye. La culpa te mantiene mirando hacia atrás, atrapado en un momento que ya no puedes cambiar, incapaz de avanzar. La convicción del Espíritu Santo dice algo completamente diferente. Dice, lo que hiciste estuvo mal, y puedes ser libre de eso hoy. La convicción señala el error para que puedas soltarlo, no para que te hundas en él para siempre. Si lo que sientes te aplasta, te condena, te dice que no hay salida, eso no viene de Dios. Romanos 8:1 dice con una claridad que no admite debate. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Cero. No una pequeña cantidad. No casi ninguna. Ninguna. Pero hay una historia en la Biblia que es, quizás, la más polémica de todas cuando se trata del perdón. Una historia que la Iglesia ha debatido durante siglos. Una historia que muchos prefieren evitar porque incomoda demasiado a los que creen que el perdón tiene límites. Es la historia de Rahab. Rahab era una prostituta que vivía en Jericó. No era simplemente alguien que había cometido errores. Era una mujer cuya identidad entera estaba definida por lo que la sociedad de su tiempo consideraba lo más bajo e indigno. Su nombre y su profesión eran inseparables. Era conocida así en toda la ciudad. Y sin embargo, Rahab aparece en la genealogía de Jesucristo. Está en Mateo 1:5, en la lista directa de los antepasados del Hijo de Dios. Una prostituta cananea, de una nación que no era el pueblo de Dios, que había vivido toda su vida en pecado, en el árbol familiar de Jesús. ¿Por qué? Porque en un momento decisivo, eligió creer. Eligió arriesgar su vida para proteger a los espías israelitas. Eligió ponerse del lado del Dios que no conocía pero que reconoció como real. Y esa decisión lo cambió todo. Dios no necesita tu historia perfecta. Necesita tu corazón dispuesto. Luego está la historia de la mujer sorprendida en adulterio, en Juan 8. Los fariseos la arrastraron hasta Jesús con la ley en la mano y las piedras listas. Según la ley de Moisés, debía morir. No había argumento. No había defensa posible. Fue sorprendida en el acto. Y Jesús no debatió la ley. No discutió los hechos. Se agachó, escribió algo en la tierra, algo que la Biblia nunca revela, lo cual es en sí mismo uno de los grandes misterios del Nuevo Testamento, y luego dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Uno por uno, comenzando por los más ancianos, todos se fueron. Y Jesús le preguntó a la mujer, ¿nadie te condenó? Ella respondió, ninguno, Señor. Y Jesús dijo, ni yo te condeno. Vete, y no peques más. No hubo sermón de 40 minutos sobre sus errores. No hubo lista de condiciones para recibir el perdón. No hubo periodo de prueba. Hubo gracia inmediata, completa, y una sola instrucción hacia adelante.
Eso es lo que Jesús hace con la culpa que tú cargas hoy. Ahora quiero hablarte de algo que puede ser difícil de escuchar, pero que necesitas entender si quieres ser verdaderamente libre. El problema más grande que enfrentan muchas personas no es que Dios no las perdone, es que ellas no se perdonan a sí mismas. Y eso, aunque parece humildad, en realidad es una forma sutil de orgullo espiritual. Porque estás diciendo, en el fondo, mi pecado es tan grande que ni siquiera la sangre de Jesús fue suficiente para cubrirlo. Estás poniendo tu error por encima de la cruz. Perdonarte a ti mismo no es minimizar lo que hiciste. Es honrar el sacrificio de Cristo reconociendo que fue suficiente. Es decir, Jesús pagó un precio real por esto, y yo voy a recibir ese pago en lugar de seguir pagando una deuda que ya fue cancelada. La culpa que no sueltas no te hace más santo. Te hace menos libre. Y una persona que no es libre no puede amar bien, no puede servir bien, no puede vivir bien. Hoy es el momento. No mañana. No cuando te sientas mejor. No cuando hayas mejorado lo suficiente. Ahora, con todo lo que eres y todo lo que has hecho, ahora es cuando el perdón está disponible para ti. Si esta oración tocó algo dentro de ti, no lo dejes pasar. Escúchala una vez más antes de dormir esta noche, y déjale a Dios hacer lo que solo Él puede hacer en tu corazón.